De decir, bueno... Bienvenidos, acá estamos. Ay, perdón, estaba charlando, conversando en la previa. Bueno, estas parlamentarias, bienvenidos a todos. Estamos hasta las 13:30 en vivo, con toda la información, por supuesto, del Congreso, pero toda la actualidad política también. En una mañana 1 de julio súper fría, ya lo saben, con anuncios de heladas en distintas zonas de la República Argentina, así que a tener mucho cuidado en este sentido. Bueno, estábamos conversando, ya la arranco saludando a Debbie, Débora Urieta, que está con nosotros y nos va a acompañar los lunes y los viernes. ¿Cómo andas, Debbie? ¿Cómo estás, Meli? ¿Todo bien? Sos nuestro salvavidas parlamentario. Upa, qué presión, ¿por qué? Porque sí, porque lo decidí. Y sin quórum, lo decidí yo solita. Ok, me gusta. ¿Cómo andás, Debbie? Bien, Tanto bien, tiempo. ¿vos? ¿Bien? Feliz de estar con vos. Qué bueno. ¿Viste? Menos mal, porque si no, no había mucha opción tampoco. Tal cual, Era tal lo que cual, te así tocó, que... tipo cancha de pádel, ¿viste? Te tocó esta dupla. Bueno, con mucho, digamos, después de lo que dejó la ley de bases, obviamente, para empezar a conocer por dónde va a pasar el temario, ¿no? Exactamente, bueno, teníamos una sesión para el 4, para este miércoles, para avanzar con los temas educativos, puntualmente con la vuelta, si querés, del FONID, del Fondo de Incentivo Docente, y para avanzar con algún proyecto que establezca la automaticidad del financiamiento de las universidades, pero los radicales que la habían convocado la dieron de baja. Así que tenemos una semana llena de comisiones, pero sin sesión. Mañana, de hecho, es un día con mucha actividad. Vamos a estar también actualizando y contándoles toda la agenda. Pero ahora, un ratito, abrimos una ventana, porque acá está así como medio oscurito, pero afuera, la verdad que salió el sol y es un día fresco, pero muy, muy hermoso. Puro sol en la ciudad de Buenos Aires, así está el clima. Ahora, el actual 13 grados. Mira, vos sos medio friolenta, ya te conozco, Debbie. No, yo soy patagónica. Esto para vos es un verano. Esto es un chiste. Esto es una gracia total. Bueno, pero el fin de semana estuvo para valientes el fin de semana. Sí, la verdad que no salí del sillón, no voy a mentirte. Ni siquiera de la cama, del sillón. Perfecto, está muy bien. 18 grados va a tener la marca más alta del día de hoy. Para el transcurso de este mediodía, y ya para el regreso a casa 12 grados fresco, para mi gusto, fresco, pero sí. Yo también como que le hago frente, no me apachucha. Prefiero el frío y no el calor. Sí, el frío y no el calor. Bueno, y a ver cómo sigue mañana también con una máxima de 18 grados y el miércoles ya sí más fresquito en esta primera semanita de julio, a donde hay mucha información para actualizar con todos ustedes y estábamos repasando, por un lado, lo que dejó el debate por la ley de bases y el nuevo temario, sobre todo en función de algunos anuncios que se hicieron durante el fin de semana en materia penal, ¿no? Un capítulo con el que el gobierno quiere insistir, que va a traer debate, que no es nuevo, en un contexto o con un trasfondo donde también hay un caso policial por excelencia que toma todo el interés público y también la agenda, que es la desaparición de este chiquito Loan en la provincia de Corrientes, con todo lo que eso ha suscitado y ha generado, porque una vez más, frente a la desaparición de un menor, la pregunta es cómo se busca a las personas desaparecidas o que faltan de su hogar. Por la palabra desaparecido, la gente no desaparece, ¿no? O a la gente le pasa algo, o la raptan o la secuestran, o es víctima de un delito, pero no es que desaparecen, porque estaríamos hablando de algo de ciencia ficción. Digamos, un niñito que falta de su hogar desde hace 15 días, a donde la sensación es que por algún motivo hay políticamente algo de interés para meter tajada o ensuciar un poco la investigación. Vamos a meternos en un ratito con eso. Está Diego Ernesto, es abogado constitucionalista, le damos la bienvenida. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, ¿y bien. usted? Bien. Bueno, qué bueno. Gracias por estar aquí en DTV. Bueno, recién hablábamos con Débora uno de los temas, primero que la discusión constitucional pasó un poco por sobre qué cosas se podían insistir y no en la ley de bases, cuando una ley estaba aprobada en general, en qué cuestiones se podía insistir, y eso quedó de alguna manera saldado, si no ahí hubieran tenido mucho trabajo ustedes. No, el trabajo lo van a tener el Poder Judicial, es decir, después, porque lo que se planteó en el recinto fue un debate en cuanto a la interpretación del artículo 81 de la Constitución, con algunos dimes y diretes y alguna falta de profundizar en los temas que me llamó mucho la atención. Es decir, a veces uno denota que falta estudio, pero bueno, son diputados de la Nación, son representantes del pueblo, representan al pueblo, puede ser el fiel reflejo de lo que es también la sociedad argentina, pero denota claramente que la discusión no está zanjada, si está zanjada en el recinto en cuanto a las dos posturas que fueron planteadas. Una postura que dice que
podía insistirse y la otra postura dice que no podía incorporarse lo que fue rechazado por el Senado de la Nación. Lo que sí, coincidió con vos, fue un debate muy rico en cuanto al tema constitucional. Ahora, el tema, para que la gente aprenda, creo que esto es importante para que uno sepa, el control de constitucionalidad argentina no lo hace el Congreso, lo hace el Poder Judicial. Entonces yo me puedo poner en el recinto y decir millones de cosas, pero el que tiene la última palabra es el Poder Judicial. Es decir, esto es lo básico para explicarle a un alumno de primer año de la carrera de Derecho en cuanto a cómo funciona el control de constitucionalidad en Argentina. Es decir, por eso digo, Mayoraz hizo un buen discurso, un discurso interesante que me sorprendió el de Siley, porque Siley planteó millones de cosas contra la Corte Suprema en el periodo anterior y el otro día hizo un discurso dentro de todo razonable. Lo hablé con ella también lo hablé con Mayoraz, es decir, me parecieron que se vieron bien en claro las dos posturas y ahora lo que tiene que pasar en realidad no es que vas a politizar o vas a hacer un planteo judicial desde Unión por la Patria o los discos los que votaron ahí adentro, sino la afectación de esta sanción de la ley a una persona, a un sujeto, a una persona legitimada a accionar judicial. Por ende, que lo dijo el martes en la Comisión Palazzo, y habló desde los bancarios, si a un bancario le afecta la aplicación de ganancias, él podrá recurrir judicialmente, no un bloque político. Claro. Juan Pérez. Un afectado. Un afectado. Entonces, él recurre ante el órgano jurisdiccional y ahí vamos a ver quién tiene la razón. Si tiene la razón A o B. Y vos como abogado constitucionalista, ¿quién tiene la razón? El que diga el Poder Judicial. Ah, no vale. Bueno, pero Agos Carreño citaba el caso del fallo por la Barrick Gold de la Corte Suprema. Uy, si lo habremos, no te tocó ese en la universidad, el fallo ese, como que siempre se habla que es para ejemplificar habeas corpus. Sí, ese es Siri Scott. Ese es Siri Scott por el habeas corpus. Pero vos tenés en el 63 el fallo Soria de Guerrero, donde la Corte Suprema dice, nosotros no nos metemos en cuestiones que son parte del procedimiento del proceso de formación de las leyes. En Barrick, la Corte vuelve a insistir con Soria de Guerrero, no nos metemos en el proceso de formación de las leyes, salvo, dice, y cuando aparece el salvo en el derecho constitucional es como el 76 y el 99 tercero. Vos tenés prohibido los DNU, salvo, ¡trac!, aparece el DNU. Vos tenés prohibida la delegación legislativa, salvo, ¡pum!, y aparece la delegación legislativa. Entonces, ¿qué dice la Corte? Cuando no se cumplan los requisitos mínimos del proceso de sanción de una ley, ahí aparece la Corte. Entonces acá está la discusión y por eso creo que fue el planteo. Es muy opinable. Claro, por eso fue el planteo del oficialismo en plantear abiertamente el debate. Es decir, ¿para qué? Para zanjar la discusión que el día de mañana cualquier juez que le caiga, Juan Pérez de la Asociación Bancaria, o aceitero, o lo que sea, con una acción de inconstitucionalidad por aplicación de la norma, diga, mire, en la Cámara de Diputados se dijo esto y en base al fallo tanto yo digo esto. Entonces ahí más o menos te estoy respondiendo. Claro. Bueno, hay otro tema desde el punto de vista político que aparece hoy, recién lo estábamos conversando en la previa con Débora y también con Lourdes, que se suma en un ratito, que es la intención de ampliar la Corte. ¿Para qué buscaría el Poder Ejecutivo ampliar la Corte? En la historia de ¿Cómo debe darse esa discusión? La historia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde 1853, si quieren, en el proyecto de Alberdi, que después en 1860 desaparece, la Corte era de 9. En 1860, la Corte cuando la transforman, cuando la hacen de 5, en el proyecto de Alberdi era 9, la dejan de 5, después la dejan abierta que el legislativo termine determinando qué cantidad de miembros tiene la Corte. La Corte siempre tuvo 5 miembros hasta 1900, hasta Frondizi, donde la misma Corte pide ampliar la Corte Suprema a 2, de 5 a 7. Cuando viene el golpe de Estado, la Corte vuelve a 5 y estuvo con 5, es decir, desde 1863-64 hasta 1900, hasta Menem, que fue el que la amplió, que fue en 1989-90, hasta la década de los 90, siempre la Corte tuvo 5. Ahí apareció una Corte de 9 miembros, donde amplió la Corte Suprema, donde obviamente tiene sus críticas la conformación de esa Corte, pero yo me quedo más con la Corte de Frondizi, porque es una Corte que la misma Corte pide la ampliación de la cantidad de miembros porque no daba abasto el trabajo. Después, en el 2006, Cristina Fernández de Kirchner hace un proyecto donde
que es lo que recién decía cuando no sé si salimos al aire y yo estaba tirando la frase de Cristina, que ella dice hay que terminar con el toma y daca, lo dice en el Senado de la Nación en noviembre del 2006, y dice, este proyecto de ley viene a saldar una deuda de la política con el Poder Judicial y reduce a 5 los miembros de la Corte. Después, Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto de presidente de la Nación, se le ocurre levantar la Corte a 25, es decir, hacer la Corte de Venezuela. Sí. Una cosa de loco. Donde terminan negociando y termina apareciendo una media sanción, que no nos tenemos que olvidar que tiene media sanción, una Corte de 15. ¿Sí? Una Corte de 15, donde se reconocía la representación federal, las cuestiones de género, la paridad de género, Eso quedó durmiendo ahí. Y ahora hay una ampliación. Hay que ver los fundamentos de por qué quieren ampliar la Corte Suprema. Es decir, que mayormente los motivos siempre fue una cuestión de trabajo. No, de trabajo de la Corte. Lo que yo escuché, calculo que ustedes también en los medios, es para darle mayor amplitud y dar la representación a las mujeres. Es decir, las 2 vacantes que entrarían serían para las mujeres. Es decir... Pero en ese sentido, en vez de nombrar 2 hombres, el Poder Ejecutivo podría proponer a 2 mujeres. Podría proponer a 2 mujeres, podría proponer a una mujer y a un hombre, es decir, eso es lo que pasa que yo vuelvo, el decreto 222/03, que es el que hizo Néstor Kirchner, donde termina designando por primera vez a Carmen Argibay y después como última mujer en la Corte a Hayton del Olasco, es un decreto de limitación de las facultades presidenciales. Ahora, es una facultad del presidente, si el presidente quiere mandar 2 varones, manda 2 varones, es decir, que por más planteo y pataleo que se haga, salvo, ¿por qué? Porque la Constitución no habla de cuestión de género en cuanto a la Corte Suprema. Es decir, esto es un decreto del presidente, que como bien el presidente Milei lo modificó el artículo 9, incorporó esto para poner a Manuel García Mansilla como candidato ante el 27 de diciembre que se nos va a Maqueda de la Corte Suprema. Ahora, es importante que haya discriminación positiva en la Corte Suprema, que haya representación femenina, o sea, realmente con equidad. Esta ya es una opinión personal, obviamente. Personal mía, saco. Yo soy el abogado de la Asociación de Mujeres de la Justicia Argentina. Es decir, yo soy el que presentó hubiéramos arrancado por ahí. La observación ante el Ministerio de Justicia. Y obviamente le había presentado una observación, no una impugnación, una observación presentamos en cuanto a esto de la paridad de género. Es decir, ¿para qué es importante? Claro, no, porque es otra mirada de la justicia. Las mujeres le dan otra mirada a la justicia. Por ejemplo... Y hay cuestiones que, a ver, yo no puedo opinar como una mujer, pero yo lo he visto en el trabajo que llevo con la Asociación de Mujeres. A ver, yo coincido con vos, no sé, Débora, qué piensas. Donde hay algo que es importante. Si vos ves las 24 jurisdicciones de la Argentina, la mayoría tienen mujeres. Algunas provincias tienen más mujeres que hombres. Mirá una cosa... En la justicia me estás hablando. En los superiores tribunales de justicia de las provincias. En toda América, todas las cortes, salvo Argentina, va a ser la única que va a tener varones nada más. Es decir, el resto de las cortes, de las supremas cortes de todos los países de América Latina y de América del Norte tienen mujeres. En Canadá, arrancás desde Canadá para abajo, salvo Argentina, van a ser todos con mujeres y hombres, y aparecen mujeres. ¿Qué le agrega para mí la cuestión de la mujer a la justicia? Es una mirada distinta, un enfoque distinto a la realidad y a la forma de entender el derecho. Interpretar la ley. Claro, nos acostumbramos a un derecho, no digo un derecho masculino porque me van a matar lo que estén mirando, decir, pero a una cultura de la masculinidad, donde todo interpretamos a partir de parámetros establecidos por los hombres. Y a mí me parece que las mujeres, y yo te juro por Dios, decir, es algo que me llamó trabajar con las mujeres y hablar con las mujeres juezas, me abrió mucho la cabeza porque... Bueno, con Débora a ella le tengo mucho aprecio, que nos conocemos de decir, pero es algo interesante cuando vos trabajás, o cuando trabajás con una diputada mujer, es distinto trabajar con un diputado hombre, la forma que enfocás las cosas, la mirada. A mí algo que me llama es la mirada. Es decir, vos tenés una mirada de determinada forma y cuando vos hablás con una mujer, la mirada es de otra manera. Entonces eso me parece que también le agregaría un plus a la justicia, que sería interesante, que fue lo que tuvo con Argibay y con Hayton del Olasco. Es decir, vos cuando lees los fallos de Argibay, encima Argibay fue la fundadora de esta Asociación de Mujeres Juezas, vos te das cuenta el toque sutil que le pone a los fallos y los votos picantes que tiene Argibay, que son muy parecidos a los votos picantes que le hace Petrasky. Entonces, cuando vos agarrás la historia de la Corte Suprema en los últimos 40 años,
Yo creo que vos podés armar un libro que se puede llamar La Corte Picante, con los fallos de Petraki y los fallos de Arquibay. Hablando de distintas miradas y demás, se habla de una reforma política y se habla de bajar la edad a partir de la cual se puede votar a los 13 años. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? Y yo tengo un hijo de 14, yo no lo veo a Bautista con ganas de... A ver, no voy a negar que le encanta al presidente a Bautista, está hasta los pelos creo que tiene parecido, ¿no? Pero, sí, no te rías, es muy gracioso, porque es más, como él no podía votar, me pedía, votalo, claro. Me decía, ¿podés votarlo por militó. Mí? Claro, la militaba. No lo veo, a ver, yo ayer fui a jugar a la pelota con los nenes, los compañeros de Bauti tienen todos 13, 14 años, no los veo a los nenes con capacidad de poder definir una elección. Seguramente habrán hecho una encuesta y le habrán visto que estos nenes, este grupo de nenes que están con TikTok todo el tiempo y un montón de cosas, deben estar compenetrados con el tema de votar, pero no sé si tienen la responsabilidad de saber lo que están haciendo. Tampoco podemos negar que el presidente Javier Milei captó muy bien la atención de los chicos cuando le preguntabas en plena campaña. Yo también tengo un hijo de esa edad, 2 hijos de esa edad. Le preguntabas, de los únicos candidatos que sabía era de Javier Milei. No conocía de Sergio Massa, no conocía de Patricia Bullrich, o sea, se instaló muy bien en ese territorio. También contrafácticamente con esta discusión sobre si están interesados o no interesados, está el otro debate, pero lo vamos a dejar por otro momento, porque por ahí también es más profundo, que es, también hay menores de 13 años que ya estén involucrados, digamos, penalmente en hechos muy dolorosos, muy complicados. Entonces, si son maduros para, por ejemplo, y entre comillas, matar, bueno, entonces también uno puede entender que podrían elegir quién quiere que los represente. Lo escuché ese argumento hoy varias veces cuando venía manejando en la radio, que es el argumento que van a utilizar, es si vos podés estar con una pena de adulto para que cometa un delito de adulto, con 13 años vos podrías votar. Ahora, el tema es que la mayoría de los chicos no están tratando de delinquir. Es decir, ayer yo estaba jugando con 12 nenas a la pelota y son nenes, es decir, no son posibles personas que puedan cometer delito. Pero bueno, pero es un debate que va a ser largo y tiene que tomarse con el grado de profundidad que necesita una cuestión tan clave y elemental para la Argentina. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a escuchar la palabra del diputado José Luis Espert, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a propósito de la aprobación de la Ley de Bases. Cuando uno trabaja tanto y la cosa termina bien, en mi caso en particular, por cómo soy yo, lo primero que siento es alivio. Sí. Porque bueno, yo soy un hombre muy autoexigente, exijo mucho a mis colaboradores también, ya lo saben, por lo tanto, como la exigencia es muy fuerte de mi parte, entonces yo, frente a tanta exigencia, el resultado es un alivio. También una alegría, pero muy serena, porque reconstruir un país al cual el kirchnerismo lo dejó hecho una villa miseria es un trabajo de hormiga de todos los días, hay que decir, por lo tanto, nunca hay que relajarse, por lo tanto, la alegría tiene que ser una alegría muy serena para poder seguir avanzando y no creértela nunca. Lo que no hay que olvidarnos, particularmente nosotros, el oficialismo, que ayer tuvimos un pasito hacia adelante con la ley base y el paquete fiscal, es que para evitar una crisis como la que evitamos desde el gobierno del presidente Milei, de la planta baja en la cual estaba la economía y todos los indicadores sociales atados a la economía en agosto del año pasado, terminamos en el 10º subsuelo. Y desde el 10º subsuelo estamos pasando desde el -10, estamos -9, -8, -7 y obviamente estamos haciendo todo para recuperar la planta baja cuanto antes. Entonces no podemos olvidarnos de ese contexto. Puesto en otros términos. El kirchnerismo incendió la casa, la prendió fuego y nosotros salvamos la mitad de la casa. Ahora, la mitad que salvamos quedó llena de humo, de agua, por la bomba de los bomberos, el agua de los bomberos, así que estamos ahí, estamos viendo de la mitad de la casa que no se quemó, salvarla cuanto antes, pero estamos con la casa incendiada de la mitad y la otra mitad chamuscada, así que, por lo tanto estamos partiendo desde ahí, por eso la alegría tiene que ser muy serena, porque me queda mucho más por hacer que lo que hiciste.
Queda mucho más por hacer que lo que hiciste, dice José Luis Espert, ahí en el cierre de la entrevista que le daba a Pato Méndez. Bueno, un diputado que fue muy importante, muy determinante en la aprobación de la ley de bases, ¿no? Totalmente, porque no olvidemos que está al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y quien te dice el año que viene no va a ser el gran protagonista cuando se lleven adelante las elecciones de medio término, que suena como el candidato de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. Así que seguramente es un diputado que va a subir mucho el perfil, pero ahora se viene una agenda más vinculada con los temas de seguridad. Sí. Se viene la ley antimafias, se viene la ley Conan, que tiene que ver con el maltrato animal. Así que lo vamos a dejar descansar por unos días. Si mirá, no tenía lo de la ley Conan. Claro, está bueno cuando toman, a mí me gusta particularmente cuando le ponen, aunque sea periodísticamente es un nombre periodístico, sí, claro, que modifica la ley de maltrato animal. Claro, que son sujetos sintientes y que, sí, a mí me parece, independientemente de ello, que cuando tienen las leyes un nombre, ¿no? Que vos podés consignar, bueno, esta sería la historia de tal o de cual. Me parece que humaniza mucho las leyes y claramente también eso tracciona en el debate, porque son invitadas esas personas, son convocadas con esas historias de vida. Total, ¿no? En este caso es un proyecto que impulsa, que se empieza a tratar esta semana, que lo impulsa el diputado del PRO, Damián Arabia, y que seguramente, justamente por el nombre, si querés, marketinero, que se le dio a una ley que en rigor es la modificación de la ley de maltrato animal, seguramente va a tener mucho más impacto mediático, o va a llamar más la atención. Sí, obvio. Por este nombre que se le dio vinculado a uno de los perros del presidente. Con todo lo que los perros del presidente también generó en el último tiempo, porque también se hablaba, mira, justo lo podríamos haber hablado también con el doctor sobre los pedidos de información pública, también, cómo funcionan, cómo es esa ida y vuelta, que es un derecho, y es un derecho de cualquiera tener este acceso a la información, y es una obligación por parte de quienes tienen que proveerla, no pueden evitar darla si hay un pedido de información pública. Exactamente, sí, suelen ser protagonistas de las conferencias de prensa que da el el vocero presidencial. Sí. Manuel Adorni. Ahora se cayó un poco el tema, pero... Sí, porque le preguntaban concretamente cuántos eran los perros del presidente, y esto parecía como encender mucho el mechero de que incomodaba esta pregunta, pero llegó, bueno, creo que... hubo 2 periodistas que pidieron información. Exactamente, y también se han pedido información vinculado a los gastos, porque obviamente viven en la Quinta de Olivos, quien se hace cargo de el cuidado y el mantenimiento de esos animales, pero la respuesta fue que eran con plata del bolsillo, si querés, del presidente. Sí, porque incluso también cuando se armó toda la adaptación de lo que era los establos para transformarlos en caniles, como tenían que tener unas características particulares por el tipo de animal que había explicado muchas veces el presidente Javier Milei, que no habían aprendido a socializarse durante la pandemia, entonces podían resultar agresivos entre sí. Era toda una estructura que cuando se pidió informe sobre eso también se dijo, no, bueno, es algo que está resolviendo el presidente en primera persona con una constructora. Tal cual. Y otro detalle que lo tuvimos acá el 1 de marzo, el 10 de diciembre, fue que cuando recibió el bastón presidencial tenía el detalle de la cara de los 5 mastines del presidente. Así que los perros es un tema, los hijos de 4 patas, le dice el propio presidente, es un tema que a partir de eso logró colar el proyecto de ley el diputado del PRO, y creo que va a tener bastante suerte en que avance, ¿no? Sí. Exactamente. Pero bueno, como te decía, al menos por unos días vamos a dejar un poco de lado lo que es la agenda económica, y se vienen más temas, si querés, vinculados a lo social. A lo penal, si querés, y la agenda de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, porque se retoma lo que tiene que ver con la ley antimafias, un tema que toca muy de cerca, sobre todo a Rosario. Ahora lo charlamos, hacemos una pausa muy cortita y nos metemos de lleno con la nueva agenda, ¿no? La agenda post-ley de base. Ya venimos. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito
mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Acá estamos, de regreso. Bueno, le damos la bienvenida a Lourdes. ¿Cómo andas, Lu? ¿Cómo estamos, Meli? ¿Todo bien? Bueno, saludar por supuesto también a Debo. Hay mucho en el día de hoy con esta semanita de julio que, bueno, empezó bastante intensa. Además de todas las actividades que normalmente tenemos dentro de la agenda de comisiones, por supuesto también están las actividades de cada uno de los diputados. Está también la actividad en general del Congreso, de ambas cámaras, de senadores, de diputados, pero bueno, nos vamos a enfocar en lo que está pasando en general en el mundo parlamentario, así que por supuesto hay muchos temas para ir abordando, ¿no? Por ejemplo, esto que ustedes mencionaban recién con este abogado constitucionalista como es Diego Armesto, tan conocido, con una gran trayectoria, pero para tratar algunos temas que tienen que ver sobre todo con esta ampliación de la Corte Suprema de Justicia, que ya hubo un proyecto antes sobre la ampliación a 15 miembros de la gestión anterior. No sé si recuerdan este proyecto que, bueno, creo que tuvo la media sanción en diputados y en el Senado. Exactamente, cayó y quedó congelada acá en diputados. Exactamente. Un proyecto que también tuvo su paso por respectivas comisiones, pero que no llegó a salir y a tener el debate necesario en la Cámara Baja. Es por eso que, bueno, ahora se habla de no 5 miembros, sino de 7 miembros, y para esto que se puedan integrar mujeres. Y ahí lo decía bien, para darle una mirada no tan masculina del derecho, ¿no? Me quedo con eso que también, ahí a lo que dijo en este caso el doctor Armesto. Así que bueno, mucho para hablar en el día de hoy. Muy bien, ahora en un ratito lo vamos a desarrollar, como también toda la agenda vinculada a las modificaciones de la ley penal, con los envíos que pretende hacer la propia Patricia Bullrich en este sentido. Debbie, ¿con qué seguimos? Bueno, si querés te cuento traje un proyecto de ley para que hablemos hoy, o eso lo contamos después. No, vamos con eso. Este es el momento. Este es el momento, ok. Como me dijiste la palabra penal, me asusté. Bueno, hoy trajimos una iniciativa que hablábamos antes de la agenda económica que se venía paralizada. Este es un tema que todos los años, cuando llega la hora total presupuesto, es la gran pelea que se involucran gobernadores y sobre todo intendentes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el costo del boleto del transporte público de pasajeros para corta y mediana distancia. En este caso es una iniciativa que justamente presentó un grupo de intendentes de diferentes puntos del país que busca crear, acordate que a principio de año el Poder Ejecutivo eliminó el Fondo Compensador para el Transporte del Interior, justamente busca crear un nuevo fondo federal de compensación para los sistemas de transporte público de pasajeros. Es una iniciativa que justamente tiene como autor a cerca de 20 intendentes de todo el punto del país que conformaron la Red Federal de Intendentes y que buscan crear este fondo. O sea, ir por, digamos, cubrir una agenda en común. Exactamente, que buscan justamente, con esta agenda en común, reemplazar ese fondo que quedó eliminado a comienzo de año y que, ¿cómo se conformaría este nuevo fondo? Lo que plantean es modificar el impuesto a los combustibles para que un 14,2% de lo que recauda ese impuesto constituya este nuevo fondo que se utilice para un financiamiento que sea objetivo y federal. Porque ¿cuál es siempre el planteo? Que se termina beneficiando, si querés, al transporte de pasajeros del AMBA, claro, que es mucho más económico que lo que es, no sé, tanto Salta, Jujuy como, no sé, Río Negro o Neuquén, por ponerte ejemplos, cuyo argumento siempre es que las redes de transporte de las grandes ciudades son las que mueven mayor cantidad de pasajeros y que por eso necesita otro tipo de soporte, ¿no? No así las redes provinciales de transporte. Pero cuando uno se pregunta, ¿por qué el colectivo Calamuchita pasa cada hora 30? Y bueno, tiene que ver un poco, entre otras cosas, con esto. Porque son menos pasajeros y al ser menos pasajeros es más costoso. Bueno, ¿qué plantean justamente los intendentes? Que la distribución que se venía haciendo y que se viene haciendo al día de hoy es inequitativa, desigual y excluyente. Por eso esto que te planteaba que sea objetivo y federal. ¿Y qué plantean? Que lo que se recaude a partir del impuesto a los combustibles se utilice para compensar el incremento de los costos, inflación mediante, obviamente todo se encarece, para que ese aumento de costos no se traslade a la tarifa y que la termine pagando el propio usuario del transporte público.
y que al mismo tiempo se utilice ese dinero para la compra y renovación de coches, porque también pasa esto, se encarece todo y se deja de invertir en la reparación o en la compra de nuevos coches. Pasa mucho esto en el transporte del interior, ¿no? El tema del encarecimiento por la cantidad de pasajeros también y el deterioro muy rápido de las unidades, ¿no? Exactamente, entonces bueno, busca hacerle frente a estas dos cuestiones. Habrá que ver, al menos por ahora, los textos fueron presentados tanto en diputados como en el Senado, fueron recibidos por diputados y senadores de diferentes bloques de la oposición. Habrá que ver si el oficialismo allana el camino para que avance esta iniciativa o bien si tendremos que esperar hasta la llegada del presupuesto 2025 y ver si ahí, dentro del plan de gobierno de Javier Milei, se establece un monto que sea destinado justamente para financiar el transporte de pasajeros para el interior del país. Claro. Bueno, hay que ver entonces cuándo prosperaría esta discusión. No, por ahora no solamente se presentó el proyecto, tuvo buen acompañamiento porque, como te decía, fueron intendentes de diferentes colores políticos. ¿Existe esta red de intendentes? Desconozco hace cuánto existe, pero es muy común que se alíen para plantear este tipo de iniciativas, como por ejemplo el transporte que afecta, no importa el color político, no importa el municipio, la provincia. ¿Por qué? Porque son fondos que venían siendo girados por la nación, por este fondo compensador que se cerró, digamos, a comienzos de año. Fondo que se nutriría por un impuesto al combustible. Se modificaría la actual distribución. El impuesto al combustible ya existe. Lo que plantean estos intendentes es que una parte de eso que se recauda automáticamente se destine a este fondo. Perfecto. Exactamente. Perfecto. Sí, súper interesante entonces para tener en cuenta. Porque bueno, hay toda una agenda que tiene que rearmarse, detrás de las placas estamos. Hay toda una agenda que tiene que rearmarse en función de los debates más importantes que ya se llevaron adelante, que es finalmente esta ley, la ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, que como ya saben es un debate que le llevó al gobierno un poco más de 6 meses, casi 7, y ahora tiene que gobernar con ese instrumento que tanto necesitaba. Bueno, exactamente el planteo que vienen haciendo la oposición dialoguista, si querés, que acompañó tanto el paquete fiscal como la ley de bases, es ya le dimos las herramientas al Poder Ejecutivo para que pueda gobernar. Ahora, si la gestión funciona o no funciona, nosotros ya quedamos totalmente desligados, eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Pero días antes de la sesión, el debate de los bloques del medio era, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Nos corremos del centro de la escena o aprovechamos el Congreso para seguir impulsando proyectos como este? O bien con la vuelta también de otro fondo que quedó cancelado a comienzos de año como el FONID. Bueno, ahí tenías dos visiones. Algunos que decían sí, sigamos abriendo el Congreso para tratar temas que le resuelvan la vida a los argentinos, y otros que planteaban corrámonos del centro de la escena para no ser el chivo expiatorio del presidente. Lo cierto es que Javier Milei saldó un poco ese debate. ¿Por qué? Porque ya nos enteramos que va a impulsar un montón de iniciativas, ya conocimos algunas, como la ley de hojarascas, la baja de edad de imputabilidad y los rumores estos en torno a si se aumenta o no el número de la Corte Suprema y la reforma política, ¿no? Bueno, y vamos a repasar, si les parece, una semana que no viene con sesiones, pero sí con mucha actividad parlamentaria en comisiones. Lo tenemos resumido en placas para ir contándoles de qué se trata o cuáles van a ser los temas que van a aparecer como pivot de cada una de esas comisiones que empiezan a funcionar a partir de mañana martes. A ver. Vamos a poner entonces en pantalla la agenda parlamentaria. Bueno, hay muchos temas también que tienen que ver con seguridad. También va a estar la Comisión de Derechos Humanos y Garantías. Una comisión que, viste, cuando decís, este año hay un top 3 de comisiones que trabajaron un montón. Bueno, creo que la que viene a full es derechos y garantías también, porque hay dos temas muy importantes, que es, por ejemplo, víctimas familiares de víctimas de la pandemia que estuvieron llegando a exponer, y también el tema de aquellos secuestrados por el grupo terrorista Hamas en Israel, entonces, que ahora están en Gaza, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una comisión de seguimiento. Además, el acompañamiento a los familiares, que es completo ya desde que inició la comisión a principio de año. Pero a las 11 de la mañana va a estar la Comisión de Legislación del Trabajo para abordar algunos temas que tienen que ver, en este caso, con las reformas laborales. Y la reducción de la jornada laboral. Y la reducción, sí, exactamente. Un debate también que se viene tratando de instalar desde las nuevas prácticas laborales que dejó la pandemia, ¿no? Ahí se empezó a hablar de
una nueva manera de desempeñarnos en nuestros ámbitos de trabajo, a donde mayormente lo que se viene observando es que las personas pueden trabajar de manera mixta entre lo híbrido y lo presencial, a pesar de que se ha pedido que muchos regresen a la presencialidad, esta posibilidad que nos brinda la tecnología de hacerlo de manera remota. Vos misma nos contabas hace un ratito que estabas haciendo esa experiencia de hacer trabajos desde la computadora en tu casa, desde Buenos Aires para otro país del mundo, de la región. Algo que desde el punto de vista del mercado laboral se valora mucho las aptitudes de los argentinos. Eso también, y lo que hubo varios casos en el mundo de empresas, y que incluso acá en Argentina también se viene dando a poco, que se reduce la jornada laboral, y hay diferentes estudios que te demuestran que mejora la productividad, mejora la salud de los trabajadores. Disminuyen los accidentes de trabajo. Accidentes laborales totalmente, así que es un debate. Se conoce como la industria del juicio. También, así que en este caso, hace un par de años ya que se vienen impulsando proyectos de ley. Mañana... En la región es una tendencia, en la región latinoamericana es una tendencia la reducción de la jornada laboral. Lo que yo no sé si se pudo traducir en todos los casos en mayor empleabilidad. Ese es el tema, y sí, aplica para todos los rubros, porque una cosa por ahí es trabajar, no sé, tenés un puesto en una empresa, pero otra cosa es atención al público, que por ahí necesitas que el local esté abierto de X cantidad de horas. Hay diferentes rubros, habrá que ver cómo se puede ir aplicando, pero lo cierto es que sí, ya hay varias empresas que vienen importando esa modalidad y varios países que lo aplicaron y tuvieron un impacto positivo, si querés, en la productividad. Y el gran debate de fondo es algo que es más viejo que la escarapela, nunca se dijo esta frase, que es cuánto y cómo se valora a la industria del ocio. También el espacio también donde se supone que una mente se vuelve más productiva, que no es precisamente en la actividad, sino en el descanso, y todas las actividades asociadas a el entretenimiento, a los consumos culturales. Bueno, nosotros lo sabemos mismo porque formamos parte de alguna manera de esa industria, pero bueno, en tiempos de pandemia se valorizó un poco esto de, bueno, cuán creativos nos ponemos estando en nuestras casas, estando en contacto con nuestros entornos. Hay algo que son las bolsas de trabajo ya vienen con ciertas algoritmos, en este caso, que te van ofreciendo, por ejemplo, trabajos híbridos, trabajos presenciales, trabajos home office, también según el rol y según también la carrera y la profesionalización que tenés, podés elegir en cada una de las bolsas de trabajo, me refiero, no sé, a LinkedIn o a Vulcano, algunas que en este caso son para reclutar personal que, bueno, tenga como cada casillita para ocupar, no sé, un puesto home office, un puesto presencial, un puesto híbrido y demás, y se paga por eso también, ¿no? Y por otro lado, esto de, también algo que se está usando mucho es hacer los famosos meetings o encuentros de empresas, sobre todo en el exterior, donde, se juntan, tienen trabajo, hacen el teletrabajo durante gran parte del año, y hay fechas puntuales donde todo el equipo se junta en un mismo lugar para hacer estos brainstorming o lluvias de ideas que vienen a alimentar ya la sinergia de la empresa. Pero bueno, sigamos, si quieren, con esta agenda de comisión. A las 14 va a estar la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, puntualmente para abordar estos temas, como les venía mencionando, que tienen que ver también con el acompañamiento, en este caso, a los familiares de las víctimas del 30º aniversario de la AMIA. Sí, también es un tema que todavía cala hondo en la memoria de todos los argentinos, y de aquel día fatídico de 1994, ¿no? Bueno, con todo lo que esto significó. Vos debes haber sido muy, muy chiquita, Meli, también. Plena vacaciones de invierno, además, lo que había provocado que muchas personas que habitualmente no circulaban por ahí, por la zona del 11, estuvieran de casualidad por ese lugar. También al funcionar la AMIA, justo está relacionado con el trabajo, como bolsa de trabajo. Otras historias que se cruzaban ese día, porque justamente como era un momento de receso de invierno, algunos habían ido especialmente a aprovechar ese receso para buscar trabajo,
o para iniciar algún trámite, historias que a lo largo de todos estos años por lo menos me ha tocado recoger en distintas entrevistas de sobrevivientes, historias del milagro mismo, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el caso de una secretaria que ella entra, era secretaria de la AMIA, entra y va a buscar un café, o sea, ese café la termina salvando, de hecho, eso produce que se aleje de la peor zona de la explosión y cuando se da vuelta con su taza de café, después de escuchar un estruendo tremendo, no existía más el edificio, o sea, queda con la taza de café al descubierto en el medio de lo que ella después entendió que era la terraza. Por supuesto no entendía de qué se trataba y ahí mira para atrás, bueno, sus compañeros de oficina lamentablemente no lo lograron, no pudieron sobrevivir y ella no sabe cómo ni por qué, trepa en el medio de lo que eran solamente escombros y logra salir de la AMIA. Tantos años y tantas marchas pidiendo, sobre todo abajo de paraguas, porque siempre el 18 de julio suele llover, pidiendo justicia, una causa que fue tan manoseada, ¿no? Recién hablábamos con un abogado, lo debe saber mucho mejor que nosotras, tan manoseada, tan manipulada, con tanta mafia en el medio, tanta manipulación política. Ida y vuelta y manipulación política. Y tantos presidentes que trataron de hacer lo propio y que después también fueron, como se dice ahora, cancelados, ¿no? Que no se les permitió ir a las marchas porque también se los identificó con estos manoseos, incluso llega hasta la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Toda esta cuestión de la pista iraní. Hace poco se abrieron los archivos desclasificados, o otro grupo de archivos desclasificados, y dicen que es muy firme la pista iraní, es claro, porque estaba la conexión local y la conexión externa, ¿no? La motivación del atentado. Pero bueno, la realidad es que es un atentado impune, o sea, no se pudo avanzar. ¿Cuántos años dijiste que se cumplen? 30 años. Libres. Sí, no hay ni una sola persona. Los autores intelectuales, ¿no? Claro, los ideólogos de esta masacre, que bueno, que hay interpretaciones varias, pero no se sabe muy bien a qué respondió. Y bueno, es oportuno que este Congreso, a cumplirse 30 años nada más ni nada menos, de lo que además ponía a la Argentina por primera vez en un escenario que nunca antes había estado, ¿no? Completa vulnerabilidad también, ¿no? Sí. Algo que se reavivó con la postura de amistad del presidente Javier Milei con el Estado de Israel. Esto se volvió a mencionar. ¿Se acuerdan que durante esos días también se reforzó la seguridad? Se decía que estábamos de nuevo en una posible lista de países atentables. Eso, y que se contrapone un poco con la postura que tenía el gobierno, si querés, de Cristina Kirchner con todo lo que fue el memorándum de entendimiento con Irán. Digo, se dio todo un giro a nivel, si querés, poder ejecutivo en torno a la cuestión, ¿no? Sí. Pero es como decías, hay manoseo político, llega quien llega y le da su mirada, su ángulo al tema. Mientras tanto, las familiares quedan en la nada misma, ¿no? Que creo que eso es lo más triste, ¿no? La gente que queda para duelar a sus, en este caso, fallecidos, a sus familiares. A sus seres queridos. Con el tema de Hamás también y de los secuestrados por Hamás. Gente que está secuestrada y que todavía, más allá de que se están dando las liberaciones a cuenta gota, pero realmente es una situación muy difícil, va más allá de los colores políticos, va más allá de las ideologías, realmente desde lo que está sucediendo en Gaza hasta lo que sucedió en Israel y cómo quedaron los familiares de las víctimas después de aquel 7 de octubre fatídico. Bueno, realmente es tremendo. Pero bueno, ahí va a estar la comisión que es presidida por la diputada Ahmed Chet a partir de las 14 horas. Luego el día martes vamos a estar hablando justamente con la diputada, nos había anticipado Cintia en un ratito, así que podemos conversar las tres sobre este tema. Excelente. Es un tema para debatir, y también qué pasó con la comisión de seguimiento con esto de los secuestrados que también lo había hablado en su momento el diputado Iglesias, ¿sí? Que preside la comisión de Relaciones Exteriores, y es un tema también que está en la agenda. Pero bueno, vamos a la próxima placa, que seguramente ahí también ya está el resto de la actividad del día martes, que va a venir muy cargada de actividades hasta cerca de las 18 horas. A las 14:30 está la Comisión de Comercio, y luego también a las 14:30 va a estar la Comisión de Población y Desarrollo Humano, ¿sí? Este también es otro de los temas. Por ejemplo, va a estar todo lo que es la composición demográfica
de Argentina y sus características. En esta última comisión va a ser uno de los temas a debatir. Muchos invitados, así que va a haber mucho movimiento de gente dentro de cada una de las salas, ¿no? De nuestro anexo también, del anexo A y también del anexo C, porque va a haber reuniones en la sala 2 del anexo C. Luego está en la próxima placa la comisión de, ya decíamos, comercio, que va a ser en el Salón Delia Parodi, que se espera que llegue el secretario de Comercio e Industria de la Nación. A las 16 va a estar finanzas, esta comisión que van a estar eligiendo autoridades. Y luego a las 17 horas en el anexo C hay una reunión conjunta de Familia, Niñez y Juventudes con Legislación Penal para trabajar sobre la tipificación de las conductas conocidas como compra y venta de niños, niñas y adolescentes. Un tema que hoy está prendidísimo por el tema también de Loan, ¿no? De Loan Peña, que es como que ha revivado. No, y aparte es que puso al descubierto que no está penalizado. Porque lo que ocurre es que está la figura de esclavitud. Entonces entiendo que no aplica para las personas que se vendan y compren como una mercancía. Bueno, pero lo que pasa que este caso, que no sabemos de qué se trata, pero una de las hipótesis es que podría haber sido el niñito de 5 años raptado o para trabajar para el narcotráfico. Claro, por eso caería dentro de la figura de esclavitud o servidumbre. Por eso es que no, lo que plantean algunos, no quiero decir que yo lo diga. Lo que no está tipificado, para mi sorpresa, que yo me quedé helada, no existe la tipificación para la compra y venta de personas. Sí, y un dato es que ya en Senado se dictaminó la semana pasada, es un proyecto que también impulsó allí la senadora por la provincia de Santa Fe, Carolina Lozada, y se habla de una posible sesión este jueves donde ese tema podría ser aprobado y girado aquí a la Cámara de Diputados, por lo que si prospera esa sesión, prontamente le vamos a tener la media sanción. Es increíble porque, a ver, el problema es que muchas veces eso es muy difícil de probar, ¿no? Pero si se desmonta una red de trata de personas y se descubre hoy que alguien fue el secuestrador, la tipificación es, te condeno por secuestrar, por privar ilegítimamente la libertad de una persona. Perfecto. Ahora, si vos integrás una red de trata, no está penalizado después la transacción de esa persona. La comercialización de la persona. Exacto. Es una cuestión, a mí me parece como también, y aparte de negar los tipos de delitos que suceden. O sea, porque uno pensaba que esas cosas sucedían en las películas, ¿no? Que pasaban en la vida real. Sí, hay muchísimas también de ese tema. ¿No? Sí, ahora salió una que se llama Freedom, que habla mucho de del tráfico de niños, ¿no? Que es muy común, con diversos fines. Bueno, es que yo te digo algo. No es solamente para esclavitud sexual, ni mucho menos, sino claro, o para trabajo, muchas veces trabajos rurales también. Pero acá el argumento que dan algunos constitucionalistas es que los niños no se venden porque los humanos están fuera del comercio. Pagar o cobrar por un humano no es vender, sino esclavizar. La tipificación actual es correcta en términos jurídicos y no hace falta modificar nada. Bueno, y ahí sí, y tira un chiste porque esto lo saqué de Twitter, que lo retuitea Gustavo Arballo, que es un abogado constitucionalista. Sí, interesante. Por eso, hay diferentes miradas sobre el tema, pero es lo que vos decís, es una realidad que sigue ocurriendo al día de hoy, ¿no? Que sigue ocurriendo al día de hoy. Hay una laguna también de que no se sabe cómo avanzar, ¿no? Claro. Más allá de que se tome como esclavitud, va mucho más allá de la esclavitud. Exacto, totalmente. Vamos a hacer una nueva pausa y nos metemos en la última media hora de Parlamento, que ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos,
muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Bueno, seguimos adelante con la agenda, ¿no? Con lo que está previsto para, digamos, todos los temas posteriores a la ley de bases. Lourdes trae otro proyecto resumido en placas. Exactamente. Bueno, vamos a estar hablando un poquito de esto que también mencionaban con el doctor Ernesto, que tiene que ver con la ampliación de la Corte y la baja de la edad de votación para poder votar, ¿no? Que es también un tema que decían y que habían hecho como una especie de analogía, decir, bueno, si baja la edad de imputabilidad, también que tenga la posibilidad de bajar la edad para votar. Con esto, a propósito de esto, bueno, lo que pedían era, en este caso el gobierno actual tendría la idea de ajustar lo que es el rango a los 13 años. Por otro lado, el argumento que se había utilizado sería poder esto, lo que les decía, ¿no? Emparejar la posibilidad de el tema de la baja de imputabilidad, que también se estaba rondando los 13 años, según lo que había planteado en su momento Patricia Bullrich y que lo había hablado también con el ministro de Justicia, Cunio Libarona. Bueno, poder emparejar las dos cuestiones. También lo que se había tratado... A ver, estamos hablando, por supuesto, de proyectos que quedan después de la ley bases, ¿no? Porque decimos que hay vida y hay un mundo después de la ley bases y con esto, bueno, han hecho desde ya hace algún tiempo poco los diputados del oficialismo también y desde el Poder Ejecutivo el poder evaluar ciertas reformas para ir impulsando en el Congreso de la Nación. Bueno, a propósito de esto, el poder determinar en este caso el tema de la votación, del mínimo para poder votar, que son los 16 años, y de poder modificarlo, a su vez, en su momento... se había barajado que pasara, ¿no? Que siendo optativa la posibilidad de votar entre los 16 y los 18 años, ahora tendría la idea el gobierno actual de bajarla a los 13 y de esa manera sería poder emparejar esta posibilidad de la baja imputabilidad con la posibilidad de elegir a los representantes. Así, esta ampliación, este proyecto fue publicado en su momento para también tratar de elevar la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, que en este momento son 5. Bueno, después de lo que fue la salida de Elena Hayton de Nolasco también, quedaron los 4 actuales jueces miembros de la Corte Suprema y se habría hablado también sobre cubrir las vacantes pendientes de Ariel Lijó y Manuel García Mansilla, que sean aceptados por el Senado y propondrán así agrandar el Tribunal Superior con el argumento de sumar mujeres para tener una corte más federal, más plural, donde se piense desde un lado, no tan esto que decía también, lo que lo consulté con otras, desde otros medios, que sea más, que tenga una mirada más femenina, ¿no? Desde el lado de las mujeres, donde muchas juezas también en su momento, cuando fue la propuesta de Ariel Lijó con Mansilla, reclamaron, ¿no? el hecho de que hay una falta de mujeres después de la salida de Elena Hayton, que hay una falta de mujeres dentro de la Corte Suprema, ¿no? La propia vicepresidenta, presidenta del Senado, sí, Victoria Villarruel, fue una de las que planteó esto, que entre las propuestas del Poder Ejecutivo no se incluya una mujer. Es que, a ver, desde la pregunta que le había hecho en su momento a un candidato a juez, la diputada Vanessa Siley, ¿no? Si conocía, en un examen le preguntó si conocía lo que era el techo de cristal y el candidato mandó fruta, ¿no? O sea, no tenía ni idea lo que era el techo de cristal, no solo dijo no lo sé, sino que inventó y tiró una fruta tremenda, tiró un chamullo tremendo. Eso te pone en evidencia que creo que no habría una sola mujer que no sepa lo que es el techo de cristal. Y no habría una sola mujer que no pueda poner su experiencia personal a la hora de interpretar las leyes. Porque en definitiva, esto me parece que es lo que se pretende con el componente femenino en los distintos segmentos de poder. Bueno, yo hace unos años escribí una nota contando por qué era importante que primero fue cupo femenino acá en el Congreso y después la paridad de género. Exacto. Para ver si... ¿Cuál era el motivo? Cupo y paridad son cosas distintas. Son dos cosas diferentes. diferentes. Hay que aclararlo también porque... Pero me acuerdo que hablaba, por ejemplo, con Estensoro, que fue una de las que impulsó, no María me acuerdo, Eugenia. Creo que ella el cupo había sido en ese momento allá por los 90s, y ella plantea algo que después lo corroboré prestando más atención, y es cómo las mujeres
empezaron a traer a un congreso que ni siquiera había baño para mujeres, o sea, para que dimensionemos la falta de mujeres que había, cómo las mujeres empezaban a traer una agenda que a los hombres ni se le cruzaba por la cabeza. Por ahí temas vinculados con, no sé, a la adopción, a la salud femenina, al aborto, a la familia, a la niñez. A las agendas de cuidado. Exactamente, que son todos temas que en general, cuando te fijas, son realmente las mujeres las que traen esos temas aquí al Congreso. Y decís, sí, es verdad. ¿Tiene algún sentido el cupo? Porque viste la típica que los que están en contra de los cupos es, bueno, pero que demuestren que están capacitadas para ese... Pero a veces no alcanza con estar capacitada y lo sabemos. Mira, cuando fue, y justo está relacionado con esto, de alguna manera, cuando fue la ley de cupo travesti trans, nosotros aquí en este espacio acompañamos el recorrido de esa ley con historias, ¿no? Cuando teníamos la posibilidad de analizar en qué sentido esa ley, porque hay leyes que efectivamente le cambian la vida a las personas. Esa es una ley, por ejemplo, con una mirada absolutamente sensible, reconociendo a qué responde que la expectativa de vida de las personas travesti trans sea tan baja respecto de personas que no hayan elegido ese camino para sus vidas. Es que sufren principalmente la exclusión del hogar. Total. Entonces esa exclusión del hogar pone a esas personas en una situación, primero, emocional muy delicada. Y eso te hace vulnerable a cualquier cosa. Y en segundo lugar, es mucho más difícil que una persona que haya sufrido la exclusión del hogar tenga buen rendimiento universitario, por ejemplo. Que haya terminado el colegio, para empezar. Exacto. Y eso te coloca en una situación de absoluta desventaja en la vida. Sí. Y ni hablar de ir a buscar trabajo, ni hablar de cualquier tipo de discriminación. Pero bueno, son proyectos de ley que por ahí uno lo escucha, no, si tiene capacidad las van a contratar. Y lo cierto es que no funciona así. Exacto, porque hasta poder demostrar esa capacidad, digamos, por empezar, si te pasás muchos años de tu vida criando hijos, porque no hay otro en la casa que lo haga más que porque vos. La cultura es así. Exacto. Y porque la mayoría de veces tiene que hacer cargo de los hijos es la mujer. Sí, pero no estamos hablando de un tema ni de feminismo, ni mucho menos. Es la realidad, porque inmediatamente tachan esto de, bueno, listo, están actuando como feministas, feminazis, como digan. No, chicos, es la realidad. Hay muchas situaciones de familias monoparentales en la que la mujer tiene que salir a cubrir los gastos, a criar los hijos, encargarse de toda la parte de la escolaridad, de la extraescolaridad, de todo. Entonces, perdés mucho tiempo también en capacitarte, en tener competitividad en tu ámbito laboral. Bueno, y de hecho, por esta, si querés, desventaja que tiene la mujer, que por ahí se va achicando con el correr de los años, pero es una sigue brecha existiendo. que va en una tendencia, digamos, de achique, pero va a llevar muchos años equipararla. La tasa de maternidad se pospone mucho por el tema del trabajo también. Por una elección propia de decir, no quiero ser madre porque priorizo mi carrera profesional. Y así también, además de bajar... Es algo que en el varón no sucede, esta dualidad de o ser madre o desarrollarme profesionalmente. Pero por una cuestión biológica también, ¿eh? Entonces, biológica y social también. Social, cultural, bueno. Porque desde lo biológico, te lo digo yo, te vas del trabajo 2 meses. Sí. Que es re cruel, pero desde lo biológico... te puede llegar a costar hasta un puesto de trabajo. Sí, pero desde lo biológico, si querés, son 2 meses en tu carrera. 2 meses reales, que tenés que estar, te sentís mal, te estás recomponiendo, tenés que estar dando la teta cada una hora. No, salvo una persona o un bebito que requiera obviamente más atención, neonatología o lo que sea. Pero en realidad, biológico, te ausentás 2 meses real del trabajo. Sí. Pero igual, es más social que lo otro. Hay un tema también que con esto de priorizar, por ejemplo, y que de esto tampoco se está hablando, de priorizar el tema de el trabajo. Bueno, aparecen, no sé, los tratamientos también de congelamiento de óvulos. Que a veces las empresas te los ofrecen. Te los ofrecen de manera... Las empresas te los ofrecen. Hay empresas... Porque es carísimo. Multinacionales, para no dar nombres, que te ofrecen ese beneficio, si querés, para justamente posponer la maternidad. Exacto. Y es una forma también de que la mujer, pueda escalar. Lamentablemente es una cosa, a veces es una cosa o la otra, cuando llegás por una cuestión de tiempos también, de capacidad, y de un montón de otras cuestiones, de tener que posponer esta decisión que para muchos es muy importante, el hecho de convertirse en madres. Pero bueno, fuera de eso hablábamos también esto de que en su momento había un proyecto de
aumentar a 15 miembros la Corte Suprema de Justicia y con esto también algunos diputados se refirieron al tema como que quedaba chica la Corte Suprema de Argentina, considerando que, por ejemplo, en otros países de la región están integradas por 10, por 12, la de Brasil, por ejemplo, es la más grande. Así también habría que también buscar lo que decía, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto, el presidente, el titular en realidad de Hacemos Coalición Federal, dijo, habría que buscar consenso político, son siempre materias discutibles, opinables, pero bueno, habría que conversarlo en un sistema político como este, debería haber un diálogo con los partidos, con los aliados, hasta con el propio sector opositor. Así que bueno, el tema de la ampliación de la Corte Suprema y de la baja de la edad para votar están en agenda. Es el tema de la baja de edad para votar y también está lo que hablábamos recién, el tema de la baja de edad de la imputabilidad, ¿no? O sea, sí. También ese es otro de los debates que se va a venir. Ese ya fue oficialmente presentado, conferencia de prensa mediante entre los dos ministros de Javier Milei, por un lado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Justicia Mariano Cuño Libarona. Los otros dos proyectos todavía están en teoría, por lo menos el de la baja de edad para votar. Hoy leía en el diario La Nación que estaría listo en unos 30, 40 días. Es cierto que hay mayor presencia... A ver, no. Es cierto que hay menores, no mayor ni menor, hay menores de 13 años, promedio 13 años, que están involucrados en problemas con la ley, como se dice. Esto no es de ahora. Lo que sí estamos es frente a una ausencia de datos, ¿no? No sabemos cuánto más, en comparación con otras épocas, esos menores están involucrados en problemas con la ley. También es cierto, porque con la nueva forma en la que nos interactuamos, que los niños de 13 años, de 14 años, hoy tienen un caudal de información a sus pies a través de los teléfonos celulares que en otra época no lo tenían. Razón por la cual también se está poniendo el acento, por ejemplo, en la ludopatía en menores, en niños, ¿no? Antes la ludopatía existe siempre, es la adicción al juego, existe desde que existe el hombre, desde que existe el tango, desde que existe el hombre, el juego, las apuestas, pero afectaba principalmente a los mayores de edad. Ahora, no sabemos a ciencia cierta si hay más menores involucrados en problemas con la ley que antes. ¿En qué proporción tenemos que ponernos a legislar o dar ese debate? Pero sí hay como, ahí veía en una de las placas esto como que es una deuda con la sociedad. Hay una porción de la sociedad que cree que ahí donde un menor se convierte en un asesino, se convierte en un delincuente peligroso, se convierte en un, no sé, narcotraficante, no creo, 13 años, pero bueno, tal vez alguno lo haya. No, capaz lo usan de soldadito porque es menor de edad, justamente. Exacto. Bueno, ahí decís, bueno, ¿cuál es el régimen que tiene que caer sobre él? Si en definitiva ha tenido la madurez para empuñar entre comillas, la madurez, para empuñar un arma y matar. ¿Cuál es el tratamiento que tiene que tener ese menor? Bueno, el asunto es que planteaba, por ejemplo, ayer el presidente Javier Milei, es que si es adulto para cometer un delito de adulto, tiene que pagar la pena como un adulto. Y hay que ver, vos hablabas antes de la vulnerabilidad. No me queda claro que con agravar penas, o en este caso bajar la edad de imputabilidad, vayas a prevenir. Totalmente, porque en definitiva el punitivismo no previene, o sea, sanciona. No me queda claro que un chico de 12 años diga, bueno, hasta los 12 y 11 meses puedo delinquir y después no. Digo, no sé si no tiene que ver también con que el 60% de los chicos son pobres, si cada vez el narcotráfico se expandió más en la Argentina. Digo, no me queda claro que con este tema solo lo resuelvas, y además, ¿por qué 13 y no 14? ¿Por qué 14 y no 12? ¿Por qué 15? Lo que yo escuché respecto de los 13, pero de nuevo, para mí acá estamos ante la ausencia de datos, Lo que para mí es un promedio entre el límite de la edad de imputabilidad en la región. O, por ejemplo, en Brasil creo que es de 13 y después tenés un país más que es de 13 y el resto está en los 14. Claro. Entonces es un promedio. Pero digo, en esto de la falta de datos habría que escuchar también no solo los datos cuando vengan a defender el proyecto, sino también los argumentos que dan. Pero si vos tenés que los chicos no terminan el colegio secundario, que el 60% son pobres, que hay un montón de variables que con este proyecto no se están atacando. No lo resolvés. Tenemos que ir a escuchar la palabra del diputado Almirón. La verdad que fue una sesión intensa.
creo que mucho más de la discusión esta del artículo 81 fue volver a argumentos que ya se habían escuchado, y en definitiva lo importante es que se le dio un tratamiento a una ley, creo, como lo decía ayer, una de las leyes más importantes y trascendentes de los últimos tiempos. Y todo el equipo de La Rosada estuvo pendiente del tratamiento de la ley, como lo ha sido en todas las instancias, ¿no? Tanto en el plenario como aquel recordado pase a comisión, como después de vuelta a tratarla en Cámara de Diputados, en Senado y finalmente ahora en la Cámara de Origen dando la sanción. Muy bien, estamos con la diputada Sabrina Ahmedchet de la Ciudad de Buenos Aires, del PRO. Hola Sabrina, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bueno, mañana se reúnen y están poniendo el foco en un nuevo aniversario impune del atentado de la AMIA. Mañana tenemos nuevamente Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados y vamos a hacer una conmemoración, un homenaje después de 30 años del atentado de la AMIA, que como vos decís, lamentablemente llegamos a estos 30 años teniendo que pedir todavía el día de hoy justicia. ¿Por qué es un atentado impune? Porque hubo diferentes causas, ¿no? Porque estuvo la causa AMIA 1, AMIA 2, o sea, la causa que se investigó, la causa que después se investigó cómo se investigó, sí. Pero lamentablemente nosotros no tenemos resuelto el caso. Lo que tenemos son diferentes fallos, desde el fallo que lleva unas semanas que emitió casación en el que planteó que Irán había sido un Estado responsable de los atentados tanto de la AMIA como de Embajada de Israel, y por otro lado también que Irán era un Estado terrorista, por lo que fue un fallo súper importante. Pero después, recordemos la larga historia de estas 3 décadas en donde incluso la investigación y el asesinato de Nisman son parte de lo que sucedió. Entonces, bueno, llegamos a estos 30 años en donde los familiares siguen pidiendo los nombres de los culpables, cuáles fueron los vínculos que hubo en la Argentina. Digo, más allá de que Irán haya sido quien ideó el atentado, todos nosotros sabemos que tanto el atentado de la Embajada como el de la AMIA se hicieron con complicidad local. ¿Quiénes fueron esas personas? Y se sigue investigando. En la última sesión especial, las últimas 2 diputadas de la izquierda que asumieron en sus bancas lo hicieron en virtud de los intereses o los derechos de las víctimas del Estado de Israel en Palestina. ¿Qué te genera que una diputada de la Nación se comprometa en su labor parlamentaria por víctimas del terrorismo del Estado de Israel? Dijeron, yo no sé qué terrorismo es el que aplica el Estado de Israel, la verdad lo desconozco, no sé por qué lo dicen en esos términos, pero bueno, es lo que se escuchó, ¿no? En el momento de elegir la fórmula de votación, de jura. De jura como diputadas. Sí. A mí me parece absolutamente condenable y creo que tendría que tener, de hecho, alguna pena que un diputado nacional asuma jurando por otro país. Lo que sucedió en la sesión fue realmente grave. Hubo 2 diputadas que juraron por Palestina, 2 diputadas argentinas que juraron por Palestina. Y quiero remarcar esto porque no lo podemos dejar pasar, porque hay una cuestión que tiene que ver con el reglamento y con las normas, que hay 4 juramentos y todos los diputados deberíamos elegir uno de esos 4 juramentos. Eso en la práctica muchas veces no termina siendo así, cada uno jura por lo que quiere, pero lo particular de lo que sucedió en la última sesión cuando asumieron las 2 diputadas de izquierda fue que juraron por otro Estado nacional. ¿Hasta dónde eso no significa de algún modo traición a la propia patria estar asumiendo como diputada jurando por otro país? Sí. Llevas una chapita que, para quienes no saben, tiene que ver con recordar que todavía hay argentinos secuestrados, entre otras víctimas de otras nacionalidades, por el grupo terrorista Hamás. Y vos te involucraste especialmente con esta causa. Sí, el 7 de octubre, cuando fue el ataque de Hamás, primero a este festival de música por la paz, en donde había un montón de jóvenes que estaban ahí bailando y divirtiéndose, y después cuando entraron en los kibbutz, en las viviendas al sur de Israel,
Fue un día que muchos de nosotros pensamos que no íbamos a ver, porque la cantidad de judíos que fueron asesinados el 7 de octubre solamente es comparable con lo que pasaba en la época de Auschwitz, ¿no? Volvimos a el peor de los horrores en ese día y también a entender cómo lo hicieron. Recordemos un poco a los terroristas llamando por teléfono: mamá, soy un héroe, maté a 10 judíos, mamá, voy a seguir matando a judíos para que estés orgulloso de mí. Hay una cuestión también de cómo fue esta violencia, de cómo fueron las mutilaciones. Tenemos ya un montón de datos sobre las violencias específicas sobre las mujeres, la forma en la que les mutilaron los pechos, los genitales. Y la verdad es que todo esto sucedió con un silencio bastante fuerte de la comunidad internacional, del feminismo, y incluso lo que vimos pronto fue una campaña muy fuerte en contra de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba atacando a Gaza. ¿Israel estaba atacando a Gaza? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque se estaba defendiendo después del ataque del 7 de octubre y porque está buscando a los secuestrados que hoy siguen ahí escondidos y sufriendo torturas en Gaza. Y ustedes armaron una comisión especial, ¿no? Para seguir este tema. Nosotros tuvimos dentro de la Comisión de Derechos Humanos una reunión con los familiares de secuestrados, porque como decías vos, esto no es un asunto ajeno a la Argentina. Hay secuestrados argentinos. Entonces, si nosotros, los representantes políticos, no nos involucramos y pedimos por ellos y hacemos todo lo posible para que vuelvan a casa, estamos haciendo abandono de persona. Eso fue lo que entendimos nosotros y también desde la Comisión de Derechos Humanos, junto a la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Fernando Iglesias, decidimos hacer una reunión con los familiares de las víctimas. Que fue fuertísima. Súper fuerte, porque tenemos que pensar eso. Para mí es importante tomar conciencia de muchos de ellos son jóvenes que se fueron a una fiesta como sean nuestros hijos. Mamá, me voy a una fiesta el fin de semana, y fueron atacados, violados, secuestrados, asesinados por el terrorismo. ¿Y cómo puede ser que no estemos alzando la voz? Y esto lo digo especialmente porque a mí muchas veces desde el 7 de octubre me vienen diciendo: ¿pero por qué te ocupas de lo que pasa en Israel, con todo lo que pasa en la Argentina? Y yo de lo que me estoy ocupando principalmente es de los secuestrados argentinos de los que nadie habla. Y por otro lado también tenemos que tener en cuenta que el ataque que sufrió Israel y los judíos el 7 de octubre es un ataque en realidad a toda la humanidad, a todo Occidente. Así como nosotros decimos que AMIA no fue un acto terrorista solo contra los judíos, sino que fue contra los argentinos, porque sucedió acá, igual que la Embajada de Israel. Son 2 atentados que fueron contra instituciones judías, pero fue contra todos los argentinos, no importa cuál es nuestra religión. Y eso es algo que logramos entender con el tiempo. Bueno, también tenemos que entender que el ataque del 7 de octubre no fue solamente contra los judíos, es contra una forma de ser, contra una forma de vivir, en donde los chicos van y se visten como quieren y se divierten y escuchan música y son libres y salen con quien contra quieren. La libertad, en definitiva. Absolutamente. Sí. Y que en todo caso los judíos y los israelíes fueron la primera línea que sufrió este ataque, pero después sí, seguimos todos los que vivimos en Occidente y queremos que las mujeres trabajemos, que nos vistamos como queramos, que los gays puedan hacer lo que quieran con quien quieran, y todos estos derechos y libertades que fuimos ganando a lo largo de siglos y que el fanatismo islámico te está cuestionando. Por último, ¿se va a poder saber algún día en este país qué pasó y quiénes idearon y por qué pusieron una bomba en la AMIA? Yo no voy a perder la esperanza, pero la realidad es que todo lo que sucedió con la justicia nos hace pensar que hubo mucha gente trabajando activamente para que no sepamos la verdad. Y tal vez es demasiado tarde, tal vez hay demasiados años de encubrimiento encima como para ahora sí llegar a los resultados que los familiares y todos los argentinos nos merecemos conocer. ¿Mañana a qué hora se reúne la comisión? Mañana nos reunimos a las 2 de la tarde, va a venir el presidente de la AMIA y otras autoridades comunitarias, también va a haber representantes del Poder Ejecutivo Nacional presentes, y es el homenaje que la Cámara de Diputados desde la Comisión de Derechos Humanos le hace a
los 30 años del aniversario del AMIA. 30 años ya pasaron. Es increíble, 30 años de injusticia aparte, ¿no? Una justicia lenta también es una justicia que no funciona. Y una justicia que nos pone en riesgo, porque al no haber tenido ninguna sentencia, al no haber encontrado culpables, la Argentina sigue siendo un lugar en donde los terroristas pueden decir, mira, podemos ir a la Argentina, podemos hacer otro atentado ahí, total no nos va a pasar nada. Gracias por haber venido, un placer charlar con vos. Gracias también porque desde el Parlamento argentino tengas una mirada puesta en las víctimas inocentes, en definitiva, que por ahí no tendrían representación si no fuera por tu compromiso. Y mañana vamos a estar transmitiendo desde ya esa comisión la que vos presidís. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a ustedes por haber estado ahí del otro lado, por supuesto, por acompañar este primer programa de Parlamentarias. Mañana nos volvemos a encontrar. Mañana es un día de muchas comisiones acá en el Congreso. Todas ellas van a pasar por la pantalla de DTV, así que no se van a perder ningún detalle. Que estén muy bien.